cobertura en vivo y en directo del gran evento Machu Picchu, historia y homenaje a una maravilla del mundo. Una transmisión sin precedentes y que por primera vez será proyectada al mundo por la señal HD de TV Perú. Además, durante todo el día ofreceremos programas especiales de reportaje al Perú. Hiram Bingham llegó a este mismo lugar hace 100 años. Costumbres. Desde el santuario de Machu Picchu, patrimonio cultural de la humanidad. Sucedió en el Perú. Un ejemplo perfecto de lo que es armonía entre arquitectura y naturaleza. Y también mesas de diálogo con expertos que nos darán a conocer detalles desconocidos de nuestro monumento arqueológico más importante. Muchas gracias por continuar con la programación de TV Perú, dedicada todo el día a las celebraciones por el descubrimiento de Machu Picchu. Desde allá nos vamos a comunicar con Fátima Salonit a esta hora. Fátima, te escuchamos. Karina, ¿cómo estás? Estamos realmente en una noche extraordinaria aquí en Machu Picchu. Ustedes pueden apreciar el cielo que tenemos y es sobrecogedor estar en Machu Picchu de noche. Yo sé que muchas personas que nos están viendo de repente han venido a conocer el santuario histórico, pero la sensación de verlo sin gente, con ese silencio, solamente escuchando la biodiversidad que tenemos, hace que uno se estremezca y sea difícil explicar lo que cada una de las personas que están aquí están viviendo. Esta fiesta, esta celebración cierra hoy con broche de oro, con esta gran fiesta de luces y sonido, y realmente es impresionante todo lo que hemos estado viviendo y que se los hemos estado llevando a todos ustedes a través de TV Perú, tanto por las mesas de diálogo que nos han aclarado tantos conceptos, tantas ideas sobre el santuario histórico, pero también con las transmisiones desde Cusco, donde hemos podido ver cómo se ha celebrado en este lugar los 100 años del descubrimiento científico. Y qué decir de el patrimonio cultural y natural de Machu Picchu aquí. Cada una de las personas que están participando de las actividades se sienten pequeñas, sentimos que somos muy chiquititos frente a esta grandeza, cómo el hombre andino logró de manera tan inteligente juntar la arquitectura con la naturaleza, como respetando de esta manera la tierra hizo que uno sintiera la majestuosidad de esta parte del Perú. Cuando el sol aparece el 21 de junio para el solsticio de invierno, sale el sol e ingresa solamente por el torreón del Rey. Y todo Machu Picchu está de noche, solamente el sol iluminando este lugar tan importante. Y nosotros hemos tenido la oportunidad de recorrer la ciudadela y es simplemente no tener palabras para explicarlo. Creo que es una responsabilidad de todos nosotros cuidar este patrimonio y realmente mantenerlo, respetarlo y amarlo. Karina, no sé si tengas alguna duda, estamos a pocos minutos de esta gran celebración, todo a oscuras, el santuario histórico. Muchas gracias, estamos a la espera. Sabemos que a las 7 de la noche se va a llevar a cabo esta transmisión especial y que ha generado muchísima expectativa. No conocemos todos los detalles de cómo se va a realizar esta celebración. Sabemos que va a haber un juego de luces impresionante que además está a cargo de Luis Llosa, entonces que se va a llevar a cabo casi como si fuera una gran escenografía. Entonces ya nos contarás en breve. Mientras tanto, te invito a que nos acompañes, a que escuches aquí a las mesas de diálogo que vamos a iniciar con el exdirector del Instituto Nacional de Cultura, Luis Lumbreras, quien ha estado hace breves momentos aquí en esta mesa también, y Mariana Mull de PIS, quien es historiadora y está muy comprometida con el estudio del patrimonio y especialmente con Machu Picchu, y era algo que nosotros veníamos conversando hace algunos instantes. Primero, muchas gracias por estar con nosotros. Que el que Machu Picchu sea patrimonio no solamente nos brinda un beneficio, sino también una serie de responsabilidades, como cuáles, por ejemplo. Bueno, la preservación quizás es la más importante, ¿no? Y dentro de la preservación tiene muchos rubros que ya el doctor Lumbreras podrá irlos precisando mucho mejor que yo, pero creo que uno de los aspectos más importantes de la preservación, que es la conservación traída a la actualidad. A la cotidianidad del día a día, ¿no? Es ir esclareciendo su propia arqueología, antropología e historia, que es el término que usamos con etnohistoria o historia andina, ¿no? Un término que mi esposo, colega de Lucho y gran amigo personal suyo, Franklin Peace,
reflexionaba y maduraba mucho sobre este tema, ¿no? Hay otros aspectos muy concretos que ya los dijo el arquitecto Canziani hace unos minutos, Sí, que sobre es... los riesgos también, ¿verdad? Sí, que no es solo la ciudadela. El santuario histórico de Machu Picchu comprende el espacio Inca y el área de protección, en el cual está Aguascalientes, hoy llamado Machu Picchu, y en su momento Máquina o Máquina Yoc. Y está construido sobre la vertiente de un huaico, de una lloclia o de una avalancha. Sobre el cual no se ha llevado a cabo, al parecer, ningún estudio de impacto del crecimiento que ha tenido en los últimos años. Así es. Yo he estado hace poco, en diciembre del año pasado, conmemorando justamente que el 9 de diciembre de 1983 ingresó a la lista de Patrimonio Mundial y hasta el cementerio está hecho tugurizado, diríamos, ¿no? Entonces, sí creo que se acaba de firmar la creación de la unidad de gestión bajo la presidencia del gobierno regional y precisamente se ha puesto como una condición que se lleve a la práctica, a la realidad, se ejecute el plan maestro que se hizo durante la gestión como director nacional del INC, del doctor Lumbreras, y director regional del INC, el antropólogo David Ugarte, ¿no? Entonces hemos tardado 5 años, 6 años en realidad, en firmar un documento. Ese es el ponerlo ritmo. en papel. Así es, no, en papel ya estaba. No, pero claro. En que el presidente de la República firme. Claro. ¿Ya? Entonces, que tome 5 años tomar una decisión trascendental sobre Machu Picchu, yo sí creo que nos lleva a una reflexión de qué cosa es lo que estamos haciendo. Sí, justamente ese era mi próximo comentario, que posiblemente lo más importante que está sucediendo ahora con estas celebraciones es que estamos poniendo el tema sobre la mesa, estamos conociendo, estamos aprendiendo, pero también estamos debatiendo y estamos teniendo una serie de reflexiones con respecto a cuáles son las tareas pendientes que se tiene con Machu Picchu. Y, por ejemplo, el tema de la preservación es posiblemente la primera en esta lista. ¿Qué propuestas se han tenido desde el INC y qué propuestas tiene usted, por ejemplo? Mire, Machu Picchu es una papa caliente, porque en realidad es un elemento que contribuye a la creación de un turismo sostenido y ascendente en el Perú, pero el peligro que se cierne sobre el sitio deriva de esta misma virtud. El crecimiento del turismo no puede ser descuidado y simple y llanamente conducido de la manera tan exigente como ahora se ve, de incremento de mayor cantidad de gente y tal, sino va acompañado de un conjunto de medidas que, entre otras cosas, permitan intervenir directamente a los cuidadores, guardianes, conservadores de Machu Picchu en, por ejemplo, la naturaleza de las visitas, la manera como ellas deben hacerse y demás. Hay lugares seriamente afectados por todo este crecimiento. La apertura de caminos fáciles, por ejemplo, para llegar, era uno de los temas que daban, sí, sumamente inseguros, pero adicionalmente el desarrollo creciente de una población fundamentalmente de personas dedicadas al negocio del turismo, que van generando un incremento poblacional imprevisible e imprevisto, que pone en peligro la vida de esas mismas personas, pero al mismo tiempo de la seguridad del sitio. Nosotros hemos visto crecer este lugar que ahora se llama Machu Picchu, de que es de Aguascalientes, es el nombre que tenía por el flujo de aguas que hay allí, y este crecimiento es progresivamente mayor, crece en cantidad, crece en calidad, de una manera que realmente va afectando seriamente al monumento. Parece que el entusiasmo nos hubiera desbordado, ¿verdad? Nos está desbordando y ese es el peligro. Yo creo que está bien considerar que Machu Picchu sea una fuente de atracción turística y todo lo demás, pero todo eso debe ir acompañado con medidas que impidan el colapso del sitio. A ver, pongámoslo un poquito ya, aterricemos y pongámoslo sobre la mesa. Por ejemplo, ¿cuáles son esas medidas? Restringir el flujo de visitantes por día, proponer horarios específicos, cerrarlo por algunas temporadas. ¿Se han pensado en esas medidas?
Se ha pensado en varias. Evidentemente una de ellas tendría que ser la conducción más o menos programada de cuántas personas pueden estar simultáneamente, de repente por turnos, hacer visitas más o menos manejadas. Pero eso significa generar un discurso logístico muy complejo, que hay que hacerlo, creo yo. ¿Y que estamos preparados? Esa es la otra pregunta. No, lamentablemente no. Nosotros somos personas con muchos derechos y con pocas obligaciones. Y entonces este hábito de pensar que somos así hace que las leyes para nosotros sean cosas a las que hay que buscarle siempre la salida por otro lado, y nos generan dificultades serias cuando comienzan a venir las consecuencias. Machu Picchu puede desaparecer, claro que sí, puede destruirse de tal manera que se convierta todo él en un peligro, incluso para los visitantes puede ocurrir. Todo eso puede ser evitado, depende de la programación, depende que los entusiasmos de las personas que trabajan en el espacio turístico se comiencen a racionalizar, tratando de seguir códigos de conducta, códigos de comportamiento necesarios. Por ejemplo, el que se evite que las gentes vayan con botas de es una cuestión duras. también de cómo uno va a visitar el santuario. Claro, piense usted que ese lugar fue hecho para un tránsito de no más allá de 300 o 400 personas. Que era la población. O descalzas, ¿no? O con sandalias muy delgadas. Además, de la manera como uno camina en un santuario, como uno camina en un monasterio, en una catedral, con mucho respeto, muy despacio. Ese tipo de cosas hacen que la construcción no sea hecha pues para que las gentes corran, huelgan, griten y demás. Eso debe ser regulado. Eso requiere una inversión fundamentalmente en señalética adecuada, pero además de guardianías más o menos consistentes. ¿Y las guardianías que se realizan hoy en día, qué tipo de formación tienen, por ejemplo? ¿Qué tipo de preparación tienen? Esa es otra parte que es fundamental. Debe ser gente muy bien entrenada, con muy buena preparación y con códigos claros que deben ser construidos respecto al comportamiento que deben tener ellos y los demás. Vamos, como debería ser al inicio de todo, estamos celebrando el centenario del descubrimiento de Machu Picchu, pero al mundo, porque evidentemente los pobladores de la zona ya lo sabían. Y antes de comenzar esta entrevista estábamos jugando un poco con el término del descubrimiento. ¿Qué significa el descubrimiento de Machu Picchu? Antes de entrarle al tema, yo quisiera hacer una reflexión contestando tu pregunta que le has hecho ya. Y es, hoy estamos participando en ver un espectáculo de luz y sonido en la noche, ¿ya? Así, desde la Presidencia de la República se nos ha presentado el subir una cantidad impresionante de material técnico, ¿no? Entonces, sí, no sé qué precauciones habrán tomado. La señorita nos ha explicado que está a cargo del cineasta Llosa, que es un hombre de gran solencia y todo, ¿no? Pero sin embargo, está acostumbrado, sabe moverse en un espacio sagrado, porque lo que tenemos que respetar los peruanos y peruanas es la sacralidad del lugar para una inmensa mayoría de la población peruana. Y si me permiten una acotación, recordemos que en una grabación de un comercial de cerveza se hizo daño. Así es, y yo te agradezco que vea, además nada menos que en el Intihuatana, que había llegado impoluto al siglo XXI. Y yo quisiera decir otro punto muy concreto. El señor Presidente de la República nos ha recordado hoy día que eso es un animismo. Yo quisiera en ese sentido decirle que, como católica, que leo mis documentos del Vaticano, Su Santidad Juan Pablo II dijo que la Iglesia Católica tiene una responsabilidad de respetar el patrimonio de los pueblos que no conocieron la revelación. Y esa palabra respetar debe llevarnos a elaborar toda una pedagogía respecto a sitios como Machu Picchu. Y que no, yo creo que muchas personas, no sé, católicas, agnósticas o lo que sean, no lo están teniendo en cuenta en este momento. Yo diría concretamente, yo creo que concretamente hay que respetar
el uso nocturno del espacio. El doctor Lumbreras nos ha dicho 300 o 400 personas. ¿Cuántas personas hay en este momento arriba? Sí, ¿cuántas personas? ¿Qué tonelaje tiene el equipo que han llevado? Recordemos, porque lo has recordado tú y te lo agradezco que lo hayas hecho, que fue una grúa mal armada. Es cierto. Y además, digamos, se había mantenido durante tanto tiempo intacto y que una maquinaria lo golpee inmediatamente. En un comercial de cerveza, que ha publicado un hermosísimo libro que me lo he comprado para tener el derecho de dar mi opinión, sin que me lo comprometa porque me lo regalaron, ¿ya? No sale una sola imagen del Intihuatana. ¿Ya? El Intihuatana ha sido el fondo de la conversación previa. Entonces son estas pequeñas aterrizadas que tú nos has pedido, la que me he permitido compartir con los... Y que a mí me parece muy importante, porque creo que además estas celebraciones no solamente deben servirnos para recordar lo bonito de nuestro monumento arqueológico, sino también para reflexionar acerca de hoy en adelante cuáles son esas tareas que no solamente tienen las instituciones públicas, sino que tenemos todos quienes visitamos, admiramos, respetamos y queremos a Machu Picchu. Vamos a regresar con la pregunta que le hice hace algunos instantes y se está jugando mucho con el término del descubrimiento. ¿Qué significa el descubrimiento de Machu Picchu? Mira, se basan en que Hiram Bingham, los señores Lizárraga, concretamente, que se dicen descubridores de Machu Picchu, escribió en una libretita Agustín Lizárraga, descubridor de Machu Picchu, pero le puso un signo de interrogación. En otra, ellos han leído esa notita en el libro que publicó el hijo de Hiram Bingham, quien a su vez trae una explicación que se da a sí mismo Hiram Bingham para haber sido considerado el descubridor de Machu Picchu, que es frase que no se acuña hasta 1948. Lo que pasa es que ese es el único libro, La ciudad perdida de los incas, de Hiram Bingham, que está traducido al castellano. Es decir, la inmensa mayoría de los peruanos, los que no leen inglés, y además que es dificilísimo acceder a esos libros. ¿Ya? Que son especializados. Así es. Bueno, finalmente ya yo he comprado en el Cusco Inca Land de 1922, pero no está en Machu Picchu, la cita de los de Incas, que es de 1930, y que no tiene edición en castellano. Entonces, ahí hay todo un tema. Y Hiram Bingham dice, yo soy el descubridor de Machu Picchu como Colón descubrió América. La historia, la antropología, la arqueología, como decía John Murray, forman un todo al cual Franklin ha bautizado historia andina. Bueno, en 1992 los españoles dedicaron un gran esfuerzo a que reflexionáramos para que entendiéramos qué cosa era descubrimiento. Y llegaron a la fórmula de el encuentro entre dos mundos, que fue por supuesto violento, sangriento, espantoso, y que seguimos viviendo las consecuencias de eso, ¿no? Creo que estos 100 años son motivo para que reflexionemos qué debemos entender por descubrir Machu Picchu. Yo vengo del Cusco y he visto a los descendientes de la familia de Agustín Lizárraga empeñados en hacerlo hacendado. Claro, además han generado muchos resentimientos, ¿verdad? Lo que yo hablaba en la mañana era la historia detrás de la historia, y la historia detrás de la historia pues también tiene varias versiones, ¿no? Siempre va a tener dos partes, pero se ha generado resentimiento con respecto al descubrimiento, y que algunos dicen también que en cuanto a las fechas hay que hacer ciertas precisiones, porque si bien la expedición se hace en 1911, es en 1913 recién cuando se publica, ¿verdad? Y cuando finalmente pues se da a conocer al mundo también. Yo iría de 1911 para atrás. Y en esto quiero agradecerle al doctor Lumbreras el apoyo que me dio en su momento en el año 2008, ¿no? Por diversas circunstancias voy localizando mapas que muestran a Machu Picchu antes de Hiram Bingham, ¿ya? ¿Por qué él no los menciona? ¿Por qué él no los da a conocer? No los incluye en su discurso. Yo creo que él estaría hoy mucho mejor si lo hubiera hecho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se hubiera mostrado honesto, porque se hubiera mostrado transparente. ¿Qué decían, por ejemplo, esos documentos para quienes no conocemos más detalles? Se hubiera mostrado lo que es un gran comunicador. Hoy la comunicación es una de las artes y de las ciencias más preciadas de la humanidad, la capacidad de comunicar al otro. Había entre los papeles de Hiram Bingham, que localicé el año 2001, un documento, una síntesis de una resolución suprema, dada el 16 de junio de 1887, para, en buena cuenta, huaquear
las huacas del Inca, ubicadas en la cordillera de Vilcabamba. Ya. Hiram Bingham conoció este documento, nunca lo dijo, sin embargo, buscando y leyendo en libros que no están publicados en castellano, porque además la ciudad perdida de los incas está publicado en una traducción al castellano mutilada, parcial. De repente el traductor una versión, hace una versión resumida. ¿Ya? Él habla de un buscador de tesoros alemán, que por la descripción que hace es la de Augusto Burns. Sí. ¿Ya? Que esta mañana Paco Hernández hablaba de él. ¿Ya? Pero eso no impidió el huaqueo, al contrario, Hiram Bingham estimuló el huaqueo. Si lo hace el gringo, ¿por qué no lo hago yo? Si el gringo se sale con la suya, yo también. Bueno, usted ha hablado de tesoros y me viene a la cabeza inmediatamente estas piezas que teníamos pendiente que nos devuelve la Universidad de Yale, que sabemos que van a ser entregadas mediante un proceso. Hay algunas piezas que ya han llegado, hay otras, bueno, que todavía están en compromiso de entregarse, pero algo que me decía un experto era que la preservación de esas piezas también es una tarea que nos toca a nosotros, porque la Universidad de Yale las tenía en conservación a través de una temperatura, en una sala especial. ¿Cómo debería ser la preservación de estas piezas? Y los dos se ríen, parece que no es un... Es que eso solo es parcialmente cierto. ¿Por qué? Las piezas de Machu Picchu hasta 1981 estaban prácticamente soterradas en los depósitos y almacenes del Museo de la Universidad de Yale. De modo que tuvieran gran atención y que estuviesen en un lugar climatizado. Es una fantasía, no fue así, no es cierto. Estaba en un museo bastante bien cuidado, totalmente cierto. Algunas estaban expuestas, unas poquitas estaban expuestas. Además que las piezas, permítame, porque también sobre el tema se ha hablado mucho, no todas son piezas completas, evidentemente, también la mayoría son extractos. No, el 90% son fragmentos, el 90%. Y es eso, ¿no?, que hay. Las piezas enteras proceden normalmente de las tumbas que se encontraron, y las tumbas que se encontraron eran tumbas de la gente pobre, de los yanaconas, de los trabajadores, las que no habían sido saqueadas. Porras Barrenechea trae una noticia, más bien un comentario que es interesante. Él piensa que hacia 1540 y algo, con el inicio de la campaña española de liquidación, de persecución a las idolatrías, uno de los primeros lugares saqueados debe haber sido Machu Picchu, lo dice con mucha claridad. ¿Por qué? Porque esa fue la ruta que además permitía ir y perseguir a los incas rebeldes hacia esa región. Es perfectamente posible. Machu Picchu tiene evidencias de haber sido un lugar muy parecido al Coricancha en ciertas partes, y tiene evidencias de ser un lugar efectivamente muy lujoso. Hay sectores de Machu Picchu que no se reproducen en ningún otro lugar de la costa incaica. De modo que lo que es evidente es que el sitio fue saqueado. Hay evidencias de incendios, fue incendiado por lo menos 2 veces, y fue incendiado, digo, porque hay paredes donde las piedras han estado termofracturadas, se han sobreexpuesto al fuego. Justamente aquellas paredes en donde casi con seguridad hay evidencias de cosas pegadas de oro, fundamentalmente iguales a las del Coricancha. De modo que estamos frente a un lugar cuando llegó Bingham que había sido saqueado. Eso hay que tenerlo muy claro. No es que era un lugar olvidado, para nada. Ahí hubo una secuencia de hacendados que estuvieron, y a menos que los hacendados fueran muy torpes, hubieran dejado las cosas como eran. Y además no en vano, Hiram Bingham llega a la expedición un poco avisado, porque evidentemente pues era un lugar importante. O sea, no es casual que llegue hasta ahí. Sí, no, incluso de alguna manera fue indicado por el rector de la Universidad del Cusco en ese momento, Alberto, que dice cuyo papel en todo esto es normalmente olvidable, fue muy importante, él indujo a muchas de esas cosas, descubrimientos y demás. ¿Tenían ya algunos documentos, algunos registros que se le fue entregado a Hiram Bingham en el momento que él realiza la expedición? Más que documentos, eran noticias. El nombre mismo
mismo de Machu Picchu, ese nombre se lo dio el señor Melchor Arteaga, que estaba ahí, le dijo a Bingham, mire, ahí está Machu Picchu y este es Huayna Picchu. El nombre surge de allí. Era Picchu, era el nombre con el que se conocía la zona, este es Machu y este es Huayna. En realidad, la gente de allí sabía dónde estaba, qué cosa es lo que había. No en el sentido en el que luego al descubrir salió. Claro. No, y le iba a preguntar, ¿y por qué si es que el rector de la Universidad del Cusco en ese momento ya, digamos, estaba informado acerca de la importancia que tenía esta zona arqueológica, por qué no se había llegado hasta ahí con una expedición un poco más amplia, con investigación? Tenía que ver con una cuestión económica, de financiamiento, con un interés. Mire, en ese tiempo no había arqueólogos peruanos, no había arqueólogos en general. Los pocos que intervenían en arqueología eran las gentes que con recursos propios podían darse el lujo de hacer expediciones. Claro, porque además son muy costosas, ¿verdad? Costosas. De modo que, piense usted que el director de nuestro Museo Nacional era un alemán, Max Zulle. No había todavía formación. Julio Cetello aparece varios años después. De modo que estamos frente a había una persona en el Cusco, don José Gabriel Cosio, que era un historiador notable y que hizo uno de los primeros informes publicados sobre Machu Picchu. Él fue por el rector encargado de acompañar la expedición de Bingham, y antes de que llegue Bingham él ya estaba explorando esa misma zona en el año 1912. De modo que ya hay un informe realmente estupendo que hace este señor, don José Gabriel Cosio, pero no era un arqueólogo y además no tenía recursos para hacer. A nadie se le ocurría que era una inversión importante. No había en ese tiempo. Eso vino después. Después se dieron cuenta de la importancia que podía tener la investigación arqueológica. Además, evidentemente es un monumento arqueológico, pero las primeras teorías nos dicen que en verdad se empleó para ampliar la frontera agrícola. Entonces la arqueología evidentemente tenía una gran importancia, pero también había una necesidad en aquella época. Estamos hablando de momentos incas, ¿no es cierto? Sí, exacto. Ya, por supuesto que sí. Yo no estoy tan segura que fuera solo para ampliar la frontera agrícola, que es lo que dice el doctor Kaufman, ¿no? Yo un poco mi hipótesis en la línea de lo que trabajaba Franklin Pease, mi esposo, ¿no? Él en el libro de 1992 sobre Perú, Hombre e Historia, publica un mapa en el cual se muestra la expansión de las huestes de Túpac Amaru II hacia el norte, ¿ya? Y llegan hasta lo que es, yo lo prefiero llamar Cordillera de Vilcabamba. Coincido plenamente con Lucho y por eso es tan importante la documentación del siglo XIX, llamándola Huacas del Inca, ¿ya? O sea, un lugar sagrado. Burns tenía relaciones con la familia Angulo de esa zona, que habían participado con Túpac Amaru, que habían estado cercano a él, Pumacahua y todas estas personas. Y Túpac Amaru II avanza sobre ese lado. Es mi sensación cuando leo las cosas que escribió Franklin en ese libro y leyendo a Squire, sobre el cual yo hice mi tesis y que recogió la información de esa zona 80 años después de la llegada de la revolución de Túpac Amaru, que ese era un espacio de expansión hacia el norte, que Túpac Amaru después de irse hacia el sur, sí. Entonces, no creo que fuera únicamente una narración. Que haya una intención de expansión agrícola. Únicamente. Hay una expansión territorial, hay una expansión del espacio, y algo que creo que es muy necesario tenerlo en cuenta es que los incas no ponían, como ningún pueblo prehispánico, en duda la existencia de la vida después de la vida y el diálogo de la vida con minúscula con el diálogo con la vida con mayúscula, que los seres humanos modernos no consideran, ¿no? Es una tontería. La mayoría de los sabios dicen que es una tontería. Pero yo sí creo que existe esto y existen muchas formas de buscarlo. Y los incas lo tenían muy presente. La agricultura no se desarrollaba solo en base a tecnología. Claro. Como el derecho no se desarrollaba en bases únicamente a las relaciones estaba personales. Muy ligada al tema de la religiosidad, ¿no? Así es. Entonces, creo que ese es todo un universo que estamos recién comenzando a conocerlo. Y yo iría algo más adentro y entrando nuevamente a lo que entendemos por descubrimiento. Y es que la arqueología, por sí sola,
no nos lleva a ninguna parte, como tampoco la antropología sola nos lleva a ninguna parte y sin la historia. Es toda una secuencia que tenemos que tener presente. ¿Qué nos cuenta? En general todo, ¿no? Porque El objeto, el edificio, los documentos, los papeles y la gente que está relacionada con eso. Por eso es que yo no creo que debemos estar conmemorando a Agustín Lizárraga como descubridor de Machu Picchu, porque él hizo un graffiti. En 1902, yo le preguntaría al señor Agustín Lizárraga si él hubiera pintado en la pared de su casa Agustín Lizárraga 1902, ¿no? Yo cuando era niña, si pintaba la pared de mi casa, a mí, mi papá, mi mamá me decían que así no era la vida, ¿no? Exactamente igual tienen que haberle dicho a él. Ya, entonces, eso no es comunicar nada. Eso es decir, yo estuve aquí. ¿Ya? Y así no, en 1902 no se decía yo estuve aquí. Claro. Se decía escribiendo, se decía hablando, escribiendo en un papel. Claro. Por eso todo esto a mí me sabe a oportunismo. Yo creo que todos tenemos derecho a usar la oportunidad, pero cuando ya le ponemos ismo, es que lo estamos poniendo un poquito de manera despectiva, ¿no? Entonces, ¿a dónde quiere ir la familia Lizárraga? Yo sé dónde quiero ir cuando hago lo que estoy haciendo. Yo dije, bueno, tengo 56 años, he enviudado y ahora ¿para dónde voy? ¿Qué cosa sé hacer yo? Sé hacer esto. Y quiero llamar la atención sobre el cuidado que deben tener archivos y bibliotecas en el Perú. Pero sin duda, bueno, lo que se está haciendo aquí es recoger versiones, ¿no? Y al recoger versiones, esta historia nos permite llegar a otra historia de la cual sabemos que hubo otras personas involucradas en la expedición de Hiram Bingham que han quedado en el anonimato, que ya tenían información del lugar, ¿no? Hay varias versiones, evidentemente. Bueno, Agustín Lizárraga, cuando Bingham hace el anuncio en octubre de 1912, anuncia desde Yale que el 24 de julio, porque no nos olvidemos, es el 24 de julio, él había llegado al único lugar que quedaba en América para explorar en soledad. Entonces Bingham, en su desesperación, viene en la temporada de lluvias, regresa al Perú en diciembre o primeros días de enero de 1912 y quiere ir a Machu Picchu, y Lizárraga se le adelanta, está por desesperado por llegar antes y se ahoga en el río. Sí, de hecho, su cuerpo nunca aparece. Su viuda, por recomendación de su confesor, entrega al convento de Santa Catalina las cosas que él ha bajado de ahí. Me parece que es una soga, porque lo dicen sus descendientes, y un pedazo de madera tallado, algo así. Yo he ido al convento de Santa Catalina, de Siena, en el Cusco, y he preguntado. No me he dado tiempo para seguir indagando. Puede ser que ahí haya algo, pero definitivamente Lizárraga no tenía en mente comunicar. El gran mérito de Hiram Bingham es haber comunicado y con investigación, porque lo que aquí falta en la versión de Lizárraga es que los comunicadores, que son quienes más importancia le están dando a todo este trabajo, porque son ustedes los que lo transmiten a los demás mientras nosotros publicamos y todo esto va a pasar tiempo, ¿no, Lucho? Ya, es verificar sus fuentes. Bueno, pero lo más enriquecedor de todo esto es que nos da para la charla y parece que estamos conociendo esos detalles que nadie más sabía. Y bueno, a esta hora vamos a comunicarnos inmediatamente con Paola Pejoves, la tenemos en conexión. Paola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches desde la bella ciudad del Cusco. Estamos en la Plaza de Armas, donde ya se está viviendo un gran ambiente, pese al frío que hace a esta hora de la noche. Un ambiente de fiesta por los 100 años de Machu Picchu al ritmo de Balicha, un grupo de danzantes que se encuentran atrás mío. Están demostrando todo el arte y belleza de esta ciudad, de la región Cusco. Toda la población cusqueña ha venido hasta esta Plaza de Armas, lugar donde se han colocado dos pantallas gigantes para que puedan disfrutar de todo el show de luz y sonido de Machu Picchu. Vamos a conversar con cusqueños que nos digan cómo vives esta fiesta por los 100 años. Muy alegre, con bastante jolgorio, saber que se festeja 100 años de una tierra tan milenaria, tan hermosa, en la que yo he nacido y de la cual me siento orgulloso. Y para todo el país le digo, esta es la mejor tierra y ella hay que sentirnos orgullosos de vivir en ella. Y que viva los 100 años de Machu Picchu. ¿Tú también? Sí, de Cusco. ¿Qué sientes
esta celebración por los 100 años? Me siento muy feliz de ser parte de esta tierra tan linda, tan santa y tan pura, de que es el legado de todos los incas que nos han dejado. Y estos 100 años lo tenemos que festejar al máximo, y dar la bienvenida a chicas y en sí a todos los extranjeros en general que formen parte de esta tierra, de este momento tan lindo, que es único, que se vale celebrar solamente una vida en el mundo. ¡Que viva Machu Picchu! Leslie. Sí, me gusta mucho. Es un tiempo muy especial para Cusco. Es un tiempo muy especial para aprender sobre este lugar y estoy muy feliz para estar aquí ahora. Sí. Muy bien, esa es parte de la fiesta. Se ha mostrado, por ejemplo, pantallas gigantes, que estamos ahí con la señal de TV Perú, en los cuales toda la población va a poder disfrutar en directo en unos minutos más el espectáculo de luz y sonido desde Machu Picchu. Hay una gran fiesta, gran algarabía desde la Plaza de Armas del Cusco, ya que luego de la transmisión de Machu Picchu empieza la fiesta aquí en la plaza con concierto de Miki González y la fiesta que sin lugar a dudas durará hasta el amanecer. Muchas gracias a toda la ciudad del Cusco por todo el cariño que nos ha dado en este día de transmisión. Realmente es un ambiente y una celebración que hay que agradecerles, que es una ciudad muy cálida pese al frío que hace a esta hora. Muchísimas gracias a la ciudad del Cusco y ese es el ambiente que se vive. Desde el Cusco para el mundo. Muchas gracias, Paola. Muy buenas noches. Qué fortuna que tienes de estar allá con esta gente tan hospitalaria y además con esta noche que va a estar llena de celebraciones. Nosotros vamos a continuar en esta mesa de diálogo. Estamos conociendo esos detalles que se nos habían escapado acerca de Machu Picchu y que parecen un poco de mesa de café, realmente, cuando uno las viene a conversar con ustedes. Pero nos queda un tema pendiente sobre el que a mí me gustaría conversar y son las investigaciones de las que usted tiene conocimiento, doctor Lumbreras, que hizo el INC para la preservación de Machu Picchu, porque de eso no se ha hablado mucho y no sabemos en verdad si es que ya pues hay un documento con recomendaciones que se tenga ahora mismo. Mire, en realidad nunca se paró de investigar Machu Picchu. Después de 1950 o 60, con Chávez Bayón inicialmente y con una serie de investigadores cusqueños, hasta ahora se ha mantenido la investigación científica donde han extraído informaciones realmente valiosísimas que se han publicado muy débilmente. Ese es uno de los defectos que tenemos, no publicamos las cosas que encontramos. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, sistemas de cocina, sistemas de abastecimiento, la ubicación de determinado tipo de objetos como botijas para guardar alimentos, para guardar chicha, etcétera. ¿Y qué revelan, por ejemplo? Las costumbres y las diferencias de los sectores que hay. Las clases. Así es. Pero al mismo tiempo también se ha hecho muchísimo trabajo y eso es casi cotidiano en el tema de la preservación. Ahí hay un arqueólogo sumamente destacado, es una persona a quien yo tengo muchísimo respeto, que es Fernando Astete, que es un joven, para nosotros es joven, es un chico que jovencito. Es estupendo. Es muy serio y muy dedicado. Él prácticamente ya es un machupichino porque vive ahí hace casi 20 años. Y él se dedica al mantenimiento y al trabajo permanente de investigación y de mantenimiento mismo del sitio, tratando de curarle las muchas heridas que diariamente sufre el sitio, porque cada día hay piedras que se mueven, tierra que se sale. Y a eso le sumamos el clima. Así de es. hecho, Machu Picchu ha estado cerrado durante varias semanas por el tema de lluvias, ¿no? Las lluvias. Y lo que ha hecho, lo que hacen allí es una permanente tarea de mantenimiento. Hay un equipo permanente. Y una de las cosas que no hay que olvidar, Machu Picchu ya lo dijo, lo hemos dicho varios de nosotros, Mariana insistió en esto. Machu Picchu no es solo el conjunto de restos arquitectónicos del sitio, son las flores, son las orquídeas,
son las aves, miles de aves hermosas que hay allí, son los animales que están de noche. Por ejemplo, cuando me dicen que van a iluminar, yo me pongo a temblar con la cantidad de animales, pajarillos, nocturnos, insectos de todos los tipos, en fin, que hay en la noche que se mueren. Ha sido, por lo menos por hoy, una intervención, ¿verdad? Y plantas, flores que se abren en la noche, cosas que solo se ve cuando uno está allí, todo eso se muere. Con media hora de exposición a la luz, esos animales mueren, con infarto muchos de ellos, y eso hace mucho daño. No se piensa muchas veces en esas cosas. Claro, lo que yo comentaba de que pues pareciera que nuestro entusiasmo nos ha desbordado, es un poco eso. Ahora mismo estamos aterrizando algunas reflexiones aquí, pero pues también la emoción nos ha hecho pecar un poco en permitir un flujo mayor de visitas, lo cual también nos ha hecho pensar, bueno, ahora pues hay que restringir o hay que cuidar un poco más, ¿verdad? Yo quisiera contestar la primera parte de tu pregunta y complementar lo dicho por el doctor Lumbreras sobre el trabajo del INC. Hay un pequeño museo de sitio que se debe a una de las últimas gestiones de Alberto Giesecke y de una filántropa. Hemos perdido la noción de filantropía. Doña Anita Fernandini de Naranjo, abuela del señor que quiere hacer un tren a Machu Picchu. La señora Anita Fernandini, no sé cómo le llegaría a Alberto Giesecke ni cómo le contó esto, pero ella dio el dinero a la Universidad San Antonio Abad del Cusco, que con el doctor Chávez de Bayón, que llevan ahora su nombre, hicieron este museo. Este museo ha pasado por muchas vicisitudes desde 1961. Es decir, cuando los 50 años, cuando las bodas de oro de Machu Picchu, se hizo un museo. Ya, hoy no se ha hecho ningún tipo de trabajo intelectual, académico, arqueológico, antropológico. Doctora, ¿le parece que sigamos hablando de esas tareas pendientes que nos quedan en el próximo bloque? Nosotros regresamos breve tras la pausa. Gracias por continuar con TV Perú en esta transmisión especial dedicada a las celebraciones por los 100 años del descubrimiento al mundo de Machu Picchu. Estamos conversando con Luis Lumbreras, quien es exdirector del INC, y con Mariana Muhl de Piz, quien es historiadora. Hace algunos instantes nada más veníamos conversando acerca de las tareas pendientes que nos quedan con Machu Picchu, que nos quedan no solamente en las instituciones públicas, sino también a todos quienes estamos comprometidos con este monumento arqueológico. Usted me estaba conversando sobre un museo que en este momento se debería revalorar. Bueno, ya se ha puesto en valor. Ya lo sacó de su marasmo la administración anterior, la de entre el 2000 y el 2006, siendo director del INC el doctor Lumbreras. Al término de su gestión se inauguró, y siendo director del INC regional el doctor David Ugarte, ¿no? Y es un museo pequeñito, pero explicando el tipo de preguntas que le hacías al doctor Lumbreras. ¿Para qué sirvió? ¿No? Claro. Ahí está presentado desde el para qué sirvió tal pieza y tal otra, hasta la expedición de Jairán Benga. Lo que se encontró, me imagino, al detalle. Algo muy pertinente al tema anterior que hablaban en la mesa redonda sobre el agua. Los esposos Wright, Kenneth y Ruth Wright, con un arqueólogo fallecido hace poco, Alfredo Valencia, hicieron un magnífico trabajo para explicar cómo es que fluía el agua, que además era una forma del cielo a la tierra y al mundo de abajo. No me quiero meter más que ahí en ese punto. Y haciendo esa excavación, para, digamos, las trincheras para ver por dónde fluía el agua y todo, una arqueóloga del INC, que en este momento el nombre se me escapa, encontró un brazalete de oro. ¿Esto en qué año fue, perdón? En 1996. Hace poco. Aquícito nomás. Y ahí está explicado muy bien. Sin embargo, y aquí viene la tarea pendiente, que está en el sector privado del turismo. Hay un monopolio de los señores del Concetur, que son los que van en el ómnibus y que es el transporte más caro del mundo, ¿no es cierto? Es y el más corto. Así es, ya no sé ni cuánto se paga. En tan corto tiempo. Así es. Y que se niegan a parar en
para que los turistas visiten este museo. ¿Por qué no lo conoce nadie el museo? Porque el Concetur no lo promociona, no quiere parar. Pero, de hecho, esa era mi próxima pregunta, ¿dónde queda? Porque, pues, por lo menos yo, que viajo relativamente seguido al Cusco, no tenía información de este museo. Pues cuando vayas vas a tener que caminar. Bueno. No hay otra forma de llegar o subirte a la camioneta del hoy Ministerio de Cultura. Ya. No hay otra forma porque los señores de transporte público en Machu Picchu quieren cobrarte, creo que $10 para llevarte 3 kilómetros. Como suele suceder normalmente en todos estos grupos turísticos, Yo creo que aquí ¿no? Canatur y Caretur, la Cámara Nacional de Turismo y la Cámara Regional de Turismo del Cusco, tienen toda una tarea que hacer. Porque ahí ya hay una muestra de que el Perú es capaz... Exactamente. En el para Puente la gente. Ruinas. Okay. Mira, subiendo de el zigzag, ¿ya? Cruzas el Puente Ruinas, el primer puente que hay, caminas 1 kilómetro y volteas a la derecha. Y la gente, me imagino, sabe dónde está, es decir, que si es que alguien pregunta dónde se encuentra el museo, le pueden avisar. Ah, por supuesto, pero hay que promocionarlo, hay que difundirlo. Y recuerdo, 50 años después de 1961, eso se quedó en el tintero para la administración pública del sector cultura. Bueno, una tarea pendiente. Así es. Y para el público y el privado, sin Así duda es, alguna. así es. ¿Tareas pendientes para usted, doctor Lumbreras? Hay muchas. La lista es larga. La lista es larga. Desde luego, una parte importante es continuar con las investigaciones, pero intensificarlas. Yo pienso que se debe invertir recursos para, por ejemplo, trabajar toda la zona de viviendas. Hay 4 inmensas casas de viviendas que no han sido casi tocadas. Lo demás que hay en Machu Picchu son normalmente edificios públicos, templos y demás. Entonces hay toda una zona ahí, pero además hay que invertir en otra cosa. Machu Picchu no es solo el sitio ese, Machu Picchu es una cadena de sitios que van hasta Patallacta, que queda en el pie, en el inicio del río Cusichaca. De modo que hay bastante que hacer por investigar y por invertir para conservación. ¿Y qué pasa, por ejemplo, usted que ha estado también en la directiva de una institución pública, básicamente, o mejor dicho, del INC, qué pasa que no se destinan presupuestos o no se incluye dentro de los programas gubernamentales como debería ser? No tenemos en el Perú una clara idea de lo que es la cultura y cuál es el papel que juega la cultura en todo el proceso vital de todos nosotros. Y entonces simplemente no hay recursos, nadie está pensando en incrementar los recursos del campo de la cultura. El 80% del presupuesto de cultura se cubre con ingresos propios de ese sector. Y desde luego nadie habla de cultura. Usted ve, por ejemplo, ahora mismo que hay este cambio de gobierno, todos hablan de todos los ministerios y ministros futuros y tal. Ni una sola vez ha sido mencionado el sector cultura, pero ni una. No existe. Se piensa que es... que no es políticamente el más atractivo, Así ¿no? es, no tiene no todas es el las... más bonito para la agenda. Claro, y no tiene todas las... los puntos de referencia que se van a tener que, obviamente, desarrollar en el futuro. Esta cosa de la identidad nacional es vital. La identidad es la manera como uno se identifica con su historia, con su tierra, con su pueblo, y a partir de eso extrae conocimientos para ir avanzando. Y eso es lo que realmente trae la cultura, para eso sirven los monumentos. Y por ejemplo, el ingreso al santuario, que no es barato, hay que decirlo, ¿nunca se pensó que parte de ese presupuesto, parte de lo que se recauda, sea invertido en investigaciones? Todo eso sirve para mantener el antiguo Instituto Nacional de Cultura, y va a ser el sustento sobre el cual vamos a liberar al Estado de tener que dar recursos para el Ministerio de Cultura. Con seguridad va a servir para que el Ministerio de Cultura funcione. Son recursos importantes, ¿eh? Sí, claro. Mire usted, en ingresos para los museos y sitios arqueológicos en los 5 años anteriores a digamos entre el 2003 y el 2008, 10 millones de personas, 12 millones de personas entraron a los sitios arqueológicos, visitaron, pagando. A los sitios arqueológicos estamos hablando y los museos, Machu Picchu, que es el suma, que da el 60% de ingresos, sí, debe ser lo más y los importante. demás sitios en el Perú. De esos 12 millones de personas,
4 millones eran extranjeros y 8 millones peruanos. Eso para mí, eso me dio muchísimo gusto porque indica que hay un crecimiento importante de la identificación nuestra con nuestro país. Y el problema es que mientras eso no se intensifique con una inversión significativa del Estado, hay cantidad de lugares en los cuales nosotros podemos Machu Picchuar el Perú en general. Hay muchísimos, Cuélap es uno inmediato importante, Choquequirá, pero hay una cantidad impresionante de Pero otros. además, aquí el tema, también uno de los temas de fondo es que mientras no se invierte en investigación, por ejemplo, el Cusco, zonas como el Cusco, por ejemplo, y básicamente la gente que vive en Aguascalientes y cerca de Machu Picchu se va a dedicar a hacer turismo, en tanto ofrecer ser guía turístico para las personas y no más bien a realizar investigaciones, a realizar expediciones, que también sería otro de los grandes atractivos. Así es. Lo es además. En general eso atrae muchísimo a la gente. Además a la gente le gusta que se le informe las cosas ciertas, las cosas verdaderas. Cuando uno va con guías no preparados, que creen que no solo es eso, sino que creen que hacen bien diciendo que esta es la calavera de Atahualpa o cosas así, o engrandeciendo en exceso las cosas sin saber lo que están diciendo, están haciendo daño al turismo y a todo eso. Que no beneficia en nada el promocionar las cosas de manera errada. Una pregunta final, porque ya en breve vamos a entrar ya con la ceremonia central desde Machu Picchu, y es los libros de historia en la actualidad. ¿Cuentan bien la historia acerca de la civilización que vivió en Machu Picchu? ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿No se han actualizado? Porque las investigaciones se siguen realizando hasta hoy en día, ¿verdad? Yo creo que el texto escolar debería estar en permanente revisión, ¿no? Y los profesores están en permanente capacitación. ¿Cuán rápido puede llegar lo que estamos hablando, como dices, parece una tertulia de café, al texto escolar? Mejor se conversa. Ya, así es, al texto escolar. En nuestro país es todavía lento el proceso, ¿no? Lo hemos visto, se sigue hablando de los 14 incas cuando ya sabemos que no es así. Entonces, para eso existen los cursos de capacitación, ¿no? Que tienen que esto. En ese sentido, para mí es preocupante que se haya puesto un curso de turismo sin vincularlo a los cursos de ciencias sociales y ciencias humanas que se dictan en los colegios, ¿no? Entonces, yo creo que ahí eso es parte de la tarea pendiente. Ya. Ahora, una pequeña cosa que se me quedó en el tintero es el trabajo que se ha hecho en el Archivo General de la Nación en seguimiento a los documentos de los cuales hemos estado hablando. Y ahí hay toda una tarea que invito a los televidentes de Canal 7 a verla el día 21 de julio en el Archivo General de la Nación, y así van a conocer lo que es un repositorio documental y con un personal con voluntad de investigar, a pesar de que están mal pagados, mal reconocidos, porque nadie les da crédito por ese trabajo. Entonces yo creo que el Perú, felizmente, como decía Basader, es más grande que sus problemas. Doctor Lumbreras, reflexiones finales, solo nos queda un minuto, y conocer también sus impresiones acerca de lo que se cuenta de la historia de Machu Picchu, que hay una tarea pendiente. Un comentario muy simple. Considero que este tipo de eventos tienen la ventaja de poder alcanzar a las masas en general, un conjunto de preocupaciones en torno a cosas que son mucho más serias en nuestro país que simplemente las fiestas. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por estar en esta mesa. Nosotros vamos a enlazarnos directamente con Machu Picchu, la ceremonia central Machu Picchu, historia y homenaje a una maravilla del mundo. Yo voy a regresar en una hora. Muchas gracias por acompañarnos.
Machu Picchu. Exebuy urunakuna kunan sumachta kawarizunki. Machu Picchu. Los ojos del mundo esta noche te ven con admiración. Buenas noches. El Gobierno Nacional, la Comisión Multisectorial encargada de esta ceremonia, el Gobierno Regional de Cusco, la Municipalidad Provincial de Cusco, la Municipalidad Distrital de Machu Picchu y nuestros auspiciadores, Cerveza Cusqueña, Telefónica del Perú y Consorcio Camisea, agradecen su presencia esta noche en la que celebramos la grandeza de este lugar sagrado. La historia de Machu Picchu es tan fascinante como misteriosa. Y esta noche le rendiremos tributo. Un tributo que recordará tanto su origen inca como el momento en que tras un largo periodo de ausencia se hizo conocida en todo el planeta, reclamando entonces su condición innegable de patrimonio cultural de la humanidad y maravilla del mundo. Machu Picchu es el actor de esta noche, un actor que nos deslumbra desde este enfoque desafiante, exótico, con una biodiversidad tan exuberante como única, y esta riqueza ha sabido ser entendida y preservada por generaciones, gracias a una cultura de respeto al medio ambiente que comienza con los más jóvenes y que se refleja aún en sus juegos desde niños. Bienvenidos. La ofrenda. El Inca envía a sus súbditos a pedirle autorización a los apus para construir una ciudad entre el cielo y la tierra. Sayarichis Cañacuy, Hatun Llaqta,
Añachasun taita bukunata. Ancha yachaini kumanta. Ancha mamaikilla. Alin kamarisca hatuyakta. Alin poporiska Pachamama, uy wariwachunku, wiñaypa, espichinampa, yupay chasunchis. Ñan, sayarichis kañakuy, hatun llaqta, añachasun taita pukunata, ancha yachayni kumanta. Ancha mamaikilla, alin amarisca hatuyakta, alin poporiska Pachamama, uy wariwachunku, wiñaypa, espichinampa, yupay chasunchis. Machu Picchu hatun taita pukuna, ingkang munang, oh, hatun yaktang anak pacapi, manyakuyku, kutiching ning kita, wakarikuy, kamachikuy ning kita. Tawanting suyumanta aputay taykuna, Machu Picchu uhupacan, manyakuy kiku, unay nikita hatong yaktata sa diretsymoy upa. Con la autorización de los sapus y en perfecta armonía con la naturaleza, los incas iniciaron la construcción de Machu Picchu. Varias generaciones de trabajadores, ingenieros, arquitectos y sacerdotes y astrónomos unieron esfuerzos por cerca de un siglo para que Machu Picchu se hiciera realidad en una de las zonas más inaccesibles y lluviosas de la cordillera. Si bien lo que vemos nos deslumbra, la mayor parte de las construcciones de Machu Picchu están en las entrañas de las montañas, formando las terrazas que las cimentan y que encausan las lluvias, soportando su embate de siglos sin ceder ni un milímetro.
Picchu no solo resume un prodigioso saber ancestral, expresa también una voluntad inquebrantable ante grandes desafíos y una pasión por lo perfecto. Así, la ciudad se engarza en la montaña como una joya pétrea, prácticamente adaptada y respetuosa de su medio ambiente. Una vez que la ciudad fue concluida, el hijo del sol, el Inca, se hizo presente. Wiñaypaj, Jespichinampa, Yupaychasunchis.
Pero hasta este santuario real llegaron los ecos de una amenaza, obligando a sus pobladores a abandonar la ciudad. La fértil vegetación de la zona, cómplice de los hapus, la cubrió totalmente, protegiéndola y preservándola para las futuras generaciones. Más de 3 siglos pasaron hasta que las condiciones del retorno se cumplieron. Para entonces ya era el año 1911. Hiram Bingham buscaba en realidad Vicus, la última ciudad de resistencia inca en Vilcabamba. Pero los campesinos de la zona le hablaron de unos restos ubicados en lo alto de una montaña. Tras más de 3 siglos de ausencia, los hapus tutelares de la montaña permitieron que Machu Picchu fuera conocido otra vez por el mundo. Poco a poco, con gran prolijidad, se fue despejando la maleza, revelando que la joya de piedra de los incas había regresado del olvido. Así, Machu Picchu, la ciudad entre el cielo y la tierra, la resistencia real del Hijo del Sol, la obra cumbre de los incas, reclamó los títulos que por derecho le corresponden: maravilla del mundo y patrimonio cultural de la humanidad.
A través de un impresionante espectáculo audiovisual hemos podido conocer la historia del santuario histórico, de cómo en los inicios se conocía este lugar. Yo quiero como el cóndor despertar y volar cerca de mí. Ser ave de alas grandes y abrazar tierra y mar. Intentar tocar las nubes, volar, subir muy alto para ver el suelo que me vio nacer, hacer los campos florecer, llenar de luz la oscuridad y de la sed. El cóndor majestuoso llegará y verás salir el sol, verás la magia de su pueblo sembrará en nuestras vidas la esperanza y la verdad.
Chalisa Pagnari, niña chay de veras, ay pira tu conti. Ali Chalisa Pagnari, niña chay de veras, ay pira tu conti. Vamos por ahí cuidado, niña chay de veras, vamos por ahí cuidado, niña chay de veras, Bosco manchararos pari, niña chay de veras, intata muranja. Bosco manchararos pari, niña chay de veras, intata muranja. Sapa ahawa sinti, niña chay de veras, sarata. Bosco piray kunati, niña chay de veras, matataruasa. Hermosa flor de la sierra, jilguero andino, flor de la pradera. Hermosa flor de la sierra, jilguero andino, flor de la pradera. Por valles, montes, quebradas, chulita cristina, estarás así. Por valles, montes, quebradas, chulita cristina, estarás así. Los incas tuvieron la visión para construirla. Nos toca a nosotros la responsabilidad de preservarla. Esta ceremonia es la renovación de ese compromiso entre el Perú actual y sus raíces milenarias. Mientras Machu Picchu nos recuerde la grandeza de nuestro origen, no habrá logro que nos resulte esquivo o inalcanzable en el futuro. Muchas gracias.
a nombre de Cerveza Cusqueña, Telefónica del Perú y Consorcio Camisea. Hailey, Machu Picchu. Le pase a Karina Borrero a Estudios para las impresiones sobre esta celebración. Ha sido las celebraciones por el centenario del descubrimiento científico del santuario histórico de Machu Picchu. Hemos transmitido desde el distrito de Machu Picchu en la provincia de Urubamba, en el departamento del Cusco. Y el Perú ha llevado toda su cultura y todo su patrimonio cultural a todo el mundo. Así se celebra, así hemos vivido estos 100 años con el compromiso de cuidar nuestro santuario histórico, de entender que el patrimonio es aquello que heredamos de nuestros antepasados, pero que también tenemos la labor de entregar a las futuras generaciones un patrimonio cuidado. Es la primera vez que se transmite una ceremonia en vivo y en directo desde la ciudadela de Machu Picchu en alta definición para todo el territorio nacional y también para el mundo. Esto ha sido un trabajo realizado para todos aquellos que aman al Perú, que hayan nacido aquí en nuestra patria, y también a todos los hermanos que nos han acompañado de diversas partes del país. Hemos venido contándoles que diversos turistas han llegado para celebrar esta gran fiesta, este gran momento que se ha vivido aquí en Machu Picchu. Poder apreciar la ciudadela de noche es una de las sensaciones más importantes y emocionantes. Vamos a darle pase a Karina Borrero en estudio para las impresiones de esta gran celebración. Una transmisión especial dedicada íntegramente a las celebraciones por los 100 años del descubrimiento al mundo de Machu Picchu. Desde aquí, desde donde a mí me toca, queremos agradecer su audiencia. Ha sido todo un despliegue técnico desde el Cusco y también desde la misma ciudadela de Machu Picchu, con transmisiones todo el día para conocer detalles de lo que ha sido esta celebración central. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerde que vamos a continuar con documentales y programaciones especiales.